Habían pasado 5 años, pero esa mañana algo me atrajo a la habitación de Daniel. Quizás fue el silencio de la casa, más denso de lo habitual. Quizás fue la forma en que el sol ocultaba su puerta, apenas entreabierta. O quizás fue porque ya no tenía nada que perder. La habitación estaba exactamente como la había dejado, la cama sin hacer, los libros del colegio aún sobre el escritorio y los pósteres enrollados en los bordes. Su mochila estaba apoyada en la cómoda como si fuera a entrar en cualquier momento y llevársela. Olía ligeramente a esa mezcla adolescente de desodorante y detergente. Me quedé allí, sin atreverme a tocar nada. Simplemente lo respiraba como si fuera oxígeno. Susurré: voy a ordenar un poco, cariño. Quizás podrías tirar algunas cosas que no necesitabas. Las palabras se me atascaron en la garganta. Me temblaban las manos al alcanzar la estantería, rozando con las yemas de los dedos los lomos polvorientos. Saqué unos cuadernos viejos y unos libros de bolsillo con las esquinas dobladas. Fue entonces cuando algo cayó al suelo, una tarjeta azul chillón, de esas que los niños les dan a sus madres el día de la madre. La recogí. La portada estaba cubierta de purpurina y corazones torcidos. En el interior, con la letra afilada e inclinada de Daniel, decía: Mamá, te quiero siempre. Me fallaron las rodillas, me deslicé hasta el suelo. La tarjeta me presionó el pecho. Ese viejo dolor crudo estalló como si hubiera ocurrido ayer. El sollozo que se me escapó no sonó humano. 5 años. 5 años sin su voz, su risa, sus zapatos junto a la puerta. 5 años fingiendo que sobrevivía. Pero la verdad era que no había vivido ni un solo día desde que se fue. Daniel acababa de cumplir 16 años. Era alto, guapo, lleno de encanto y amabilidad. Todos lo adoraban. Le encantaba el senderismo, la música y trastear con aparatos viejos. Tenía muchísima vida por delante. Tantas cosas que pensé que vería. Su graduación, su primer desamor, su boda, sus nietos tal vez. Se suponía que estaría allí para todo, pero la vida no pide permiso antes de destrozarte. Volví a mirar la habitación, imaginando cómo habría sido si él hubiera vivido. Quizás ya se habría ido a la universidad. Quizás los carteles habrían bajado y un diploma enmarcado habría colgado en su lugar. Quizás habría una maleta en un rincón en lugar de una mochila polvorienta. Pero la habitación estaba congelada. El tiempo se había detenido allí, igual que en mi pecho. Nunca te casarás, susurré a las paredes. Nunca oiré tu voz hacerse más grave. Nunca tendré nietos a los que malcriar. Te fuiste y el tiempo se fue contigo. Un recuerdo cruel me hundió aún más. El día que murió, el último día que estuvimos juntos. Estaba preparando el equipaje para un viaje de campamento con sus compañeros de clase, algo organizado por su club de actividades al aire libre. Se suponía que sería una semana en las montañas, supervisada, planificada y segura. Lo ayudé a empacar, doblando calcetines extra y metiendo un botiquín en su mochila como si de verdad lo fuera a proteger. Llévate los extras, le dije. Me lo agradecerás cuando tengas los pies secos. Se rió y puso los ojos en blanco. Mamá, no soy un novato. Aún así, recuerdo el nerviosismo que sentía en el pecho. Algo no me cuadraba, pero sonreí y bromeé en lugar de decirlo en voz alta. Te extrañaré, dije, intentando sonar despreocupada. Estaré bien, mamá, te preocupas demasiado, y eso fue lo último que me dijo en persona. Exhalé larga y lentamente, agarrando la tarjeta como si fuera el último hilo que me ataba a la tierra. Ese día no tenía ni idea de que mi mundo estaba a punto de acabarse. Le había empacado frutos secos y amor, y salió de casa lleno de sueños. Nunca volvería a tener ese día, ni volvería a tener otro con él. Estaba tan emocionado por ese viaje de campamento. No era el primero que hacía con el club de actividades al aire libre, pero sí el más largo. 2 semanas enteras en el bosque con sus compañeros y su instructor. Recuerdo que pensé que era excesivo. ¿Por qué 2 semanas? ¿Por qué no solo un fin de semana? Pero Daniel había insistido. Mamá, va a ser épico, dijo, sonriendo mientras metía bocadillos en su mochila. Vamos a hacer esto de la supervivencia, sin celulares, sin cabañas, solo tiendas de campaña y estrellas. Intenté sonreír. Suena intenso. Solo no olvides traer tus medicamentos para la alergia. Sí, mamá. Caramba, actúas como si tuvieras 5 años. Me reí, pero la inquietud permaneció. Se me metió en el estómago como una piedra. La noche antes de que se fuera no pude dormir.
Di vueltas en la cama y luego me levanté para revisar su bolso una vez más mientras se duchaba. Añadí otro par de calcetines en un sobrecito con algo de dinero extra por si acaso. Las mamás siempre hacen eso. Prepárense para cosas que no podemos nombrar. La mañana que se fue, me dio un abrazo rápido y un te amo distraído antes de subir corriendo al autobús escolar. Me quedé en la acera, saludándolo con la mano incluso después de que el autobús hubiera doblado la esquina. Como si hubiera saludado lo suficiente, volvería. Esa tarde limpié la casa en silencio, deteniéndome en la puerta de su habitación. No entré, me quedé allí escuchando el silencio. La primera semana transcurrió lentamente. Me ocupé del trabajo, mantuve el teléfono cerca y esperé las actualizaciones en la página web de la escuela. Todo parecía ir bien. El profesor, el señor Brennan, se había puesto en contacto con el personal de la escuela y dijo que los niños estaban bien. El clima era perfecto, sin problemas. Entonces llegó la noche. Eran alrededor de las 3:00 a.m. y me desperté de repente sentado de golpe en la cama. Mi corazón se aceleraba como si alguien me hubiera dado una sacudida. Me agarré el pecho, respirando con dificultad y con la cabeza dando vueltas. Daniel, llamé antes de darme cuenta de lo que hacía. No hubo respuesta. Intenté quitarle importancia, considerándolo una pesadilla, una ansiedad subconsciente, pero no pude dormir después de eso. Caminé descalza por la casa, revisé las cerraduras, preparé té que no bebí. No dejaba de mirar el reloj, el teléfono y de nuevo el reloj. Al amanecer llamé a su teléfono. Sonó y sonó y sonó. Entonces, la voz robótica. La persona con la que intenta contactar no está disponible. Llamé una y otra vez. Luego llamé al número del señor Brennan. No hubo respuesta. Llamé a la línea de emergencias de la escuela. Nadie contestó. No se esperaba que volvieran hasta dentro de unos días. Quizás estaban fuera de cobertura. Quizás los teléfonos estaban apagados. Aún así, lo sabía. No quería saberlo, pero lo sabía. Al mediodía estaba presa del pánico. Conduje hasta la escuela y exigí que alguien hiciera algo. Finalmente, sobre las 2 de la tarde, recibí la llamada. Daniel se había ahogado. Eso fue lo que me dijeron. Así, sin más, una línea telefónica sin respuesta. Encontraron a su hijo inconsciente en el lago esta mañana temprano. Sin contexto, sin explicación, solo un silencio que me acompañó durante años. Recuerdo haber caído de rodillas y que el teléfono se me resbalara de la mano. Alguien me ayudó a sentarme. Creo que era la enfermera del colegio, quizá una secretaria. No recuerdo su nombre. No recuerdo mucho de nada después de eso, salvo la oscuridad y el sonido de mi propio grito. El funeral fue un borrón. La gente lloraba y traía guisos. Mi esposo Steven estaba a mi lado, pero apenas me tocó la mano, ya se estaba desvaneciendo. Una semana después explotó, me gritó, tú fuiste quien lo animó a irse, tú y tu estúpida idea de dejarlo ser independiente. No discutí, dejé que me culpara porque yo también me culpaba, repasaba cada momento, cada frase. Si no lo hubiera dejado ir, si hubiera dicho que no, si hubiera confiado en mi instinto, pero esa es la maldición de ser madre. Creemos que debemos protegerlos de todo, incluso del destino. Steven se fue poco después, empacó una maleta y salió. Dijo que no podía mirarme sin pensar en Daniel. No lo detuve. Me quedé en esa casa en silencio, con solo una cosa que importaba, la habitación de Daniel y el recuerdo del chico que debería haber vuelto a casa. Después de que Steven se fue, la casa se convirtió en una tumba, no solo porque Daniel se había ido, sino porque los últimos vestigios de vida se fueron con ellos. Las risas, los pasos, el ruido, incluso los crujidos del pasillo parecían más silenciosos, como si la casa misma estuviera de luto. Al principio llegó gente, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, trajeron flores y comida, se sentaron en el sofá y dijeron todo lo que uno cree que debe decir. Él era una luz tan brillante, eres tan fuerte, el tiempo ayudará. El tiempo no ayudó, no suavizó nada. Solo prolongó el dolor hasta convertirlo en algo que podía llevar como una segunda piel. La gente dejó de venir. No los culpo. El dolor incomoda a la gente. Quieren que llores un rato, que luego te sacudas el polvo y que vuelvas a estar bien. No saben qué hacer contigo cuando tu tristeza no termina, y la mía tampoco. Se instaló profundamente y con persistencia. Regresé al trabajo 2 meses después del funeral. Mi jefe me había guardado el puesto de asistente administrativo en una pequeña oficina pública.
Entré, me puse la ropa de siempre y sonreí lo justo para no preocupar a nadie, pero lo presentía, la rigidez de la gente al entrar, cómo las conversaciones cambiaban de repente o se silenciaban, como si mi presencia hiciera las cosas demasiado pesadas. Tampoco los culpaba por eso, yo pesaba. Mis ojos, mi voz, mi aliento, cargaban con el peso de un chico que no volvía a casa. Finalmente pedí un traslado. Había una vacante en la sala de despachos, escondida en la parte trasera del edificio, una pequeña oficina sin ventanas donde los teléfonos sonaban y nadie te invitaba a charlar. Pagaban menos, pero no me importaba. Mi supervisor dudó. ¿Estás segura de esto, Lilian? Es bastante aislante ahí atrás. Le di una sonrisa cansada. Ese era el punto. Así que acepté el trabajo. Me senté en una pequeña silla gris detrás de un pequeño escritorio gris y contesté llamadas de gente que no me conocía. No esperaba que sonriera. No sentía la necesidad de mencionar a Daniel. Todas las noches después del trabajo llegaba a la misma casa silenciosa, calentaba algo insípido del congelador. A veces ni siquiera lo comía y luego me deslizaba por el pasillo hasta la habitación de Daniel. Ese era el único lugar donde me sentía. No exactamente bien, pero menos fracturado, menos perdido. Ya no hablaba con nadie. En realidad, no, solo con Daniel. Me sentaba en el borde de su cama como solía hacer cuando estaba enfermo o tenía pesadillas. Le contaba cómo me había ido el día, cómo la cafetera seguía haciendo ese ruido horrible, cómo alguien que llamó preguntó si Lilian de recepción seguía trabajando allí. Le diría que lo extrañaba, que odiaba esta vida sin él, que no entendía el sentido de nada, no estaba loca, no oía voces ni veía sombras. Sabía que él no estaba allí, pero fingir, aunque fuera un rato, hacía que lo insoportable fuera un poco menos. Esa habitación se convirtió en mi santuario. Cada superficie seguía igual que él la había dejado. Sus notas seguían pegadas a la pared, su mochila intacta, sus auriculares seguían colgados del poste de la cama. Aspiré con cuidado alrededor de ellos, quité el polvo ligeramente, temeroso de perturbar el aire. Es extraño cómo el dolor puede volverse rutina. El duelo se inmiscuyó en mis días, en los silenciosos rituales de supervivencia. Despertar, ir a trabajar, volver a casa, hablar con un fantasma. No esperaba que nada cambiara. No lo quería. Cambiar significaba movimiento. Movimiento significaba dejar algo atrás, y no soportaba la idea de dejar a Daniel, ni siquiera simbólicamente, así que me quedé quieta, y durante mucho tiempo el mundo me dejó ir. El día que me dejaron ir fue tranquilo, sin dramas, sin largas disculpas, solo una carta doblada entregada sobre un escritorio con una sonrisa de ensayo y una frase corporativa debido a la reestructuración. Asentí, tomé el sobre y salí. No lloré. No me sentí enojado, no sentí gran cosa. Conduje a casa en piloto automático, aparqué donde había aparcado durante años y me quedé allí sentado con el motor haciendo un suave tic-tac mientras se enfriaba. El sol estaba abajo y proyectaba largas sombras sobre la entrada. Dentro, el silencio me recibió como un viejo amigo. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, escuchando el tic-tac sordo del reloj de pared. Mis manos no dejaban de moverse bajo la manta, inquietas como los pensamientos que se arremolinaban en mi pecho. Y entonces fue cuando soñé con él. Daniel, no fue como los otros sueños, no las fugaces y borrosas imágenes donde volvía a ser un niño riendo en algún recuerdo. No, esto era diferente. No tenía rostro, en realidad no. Era más bien una presencia que brillaba suavemente en el rincón de una habitación inidentificable. Pero la voz era su voz, mayor, más tranquila, más profunda. Mamá, sigo contigo. Se me cortó la respiración en el sueño. Sentí que me inclinaba hacia adelante. No tienes que aferrarte así, dijo con dulzura. Soltar no significa olvidar, no significa que me haya ido. Quería gritar, discutir, decir que no podía, pero no encontraba la voz. Estás viviendo un momento, susurró, y ese momento ya pasó. Está bien seguir adelante, está bien vivir para mí. Entonces se fue. Desperté llorando, pero no como las otras veces. Este no era el tipo de llanto que me dejaba sin aliento, era algo más, como si algo se hubiera agrietado lo suficiente como para dejar entrar un poco de aire. La habitación seguía a oscuras, la casa seguía vacía, pero por primera vez en años no me sentía aplastada. Me incorporé, me sequé la cara y susurré en el silencio. Vale, lo intentaré. Más tarde esa mañana fui a mi armario y cogí mi ropa de siempre, cardigan negro, pantalones negros.
mi uniforme de duelo, pero entonces me detuve. Mi mano se posó sobre una blusa que no había tocado en años. No era brillante ni alegre, solo una camisa azul claro que solía usar para ir a la iglesia. Me la puse. Se sentía extraño, como si me pusiera la piel de otra persona, pero al mirarme al espejo, algo en mi reflejo cambió. Mis hombros ya no estaban tan hundidos. Mis ojos seguían cansados, seguían dolidos, pero menos vacíos. No volví a la habitación de Daniel esa noche, ni por rebeldía ni por culpa. Simplemente no lo necesitaba. Me senté a la mesa de la cocina, leí una revista vieja y me tomé una taza de té caliente. No sanaba, todavía no, pero era un movimiento, un destello de algo que no había sentido en 5 años. Esperanza tal vez, o el recuerdo de la esperanza. Susurré en el silencio antes de acostarme. Gracias por venir a mí. Y aunque ningún pájaro se posó en el alféizar, ninguna voz respondió. Sentí un cambio profundo en mi interior, como si Daniel no fuera el único que me ayudaba a revivir. Era una mañana gris, a finales de octubre, de esos días en los que el cielo nunca despierta del todo y el aire huele a hojas mojadas y piedra fría. No había planeado visitar la tumba de Daniel ese día, pero algo en mí necesitaba irse. Quizás porque no había vuelto desde el sueño, quizás porque quería decirle que lo estaba intentando, no lo sé, simplemente fui. No llevé flores, solo una bufanda apretada alrededor del cuello, con el aliento enroscado en el aire mientras cruzaba las puertas del cementerio. Mis botas resonaban suavemente en el sendero húmedo y el viento soplaba perezosamente entre los árboles desnudos. Había estado allí tantas veces que no necesitaba buscar la lápida. Podría encontrarla dormida, pero al doblar la esquina y acercarme a ese tramo de tierra familiar, me detuve. Alguien ya estaba allí. Una pequeña figura estaba sentada acurrucada al pie de la tumba de Daniel, con la espalda apoyada contra la verja de hierro. Al principio pensé que era una bolsa de hojas o alguna manta tirada, pero al acercarme vi que era un niño de no más de 7 años. Al principio no me vio. Simplemente estaba sentado allí, con las rodillas contra el pecho, empapado por la lluvia. Tenía los dedos rojos de frío y la ropa era fina, demasiado fina para este clima. Me acerqué con cuidado, intentando no asustarlo. Hola, cariño, le dije en voz baja. ¿Estás bien? El chico giró la cabeza, justo lo suficiente para que pudiera verle la cara. Pálido, cansado, con lágrimas en los ojos. Estoy bien, dijo con voz desesperada. No necesito nada. Me arrodillé a su lado, ignorando el frío que se filtraba en mis vaqueros. ¿Estás aquí visitando a alguien? Asintió una vez. Mis padres están enterrados aquí. Se me encogió el corazón. Sus ojos eran mucho mayores de lo que deberían. Soy Lilian, le dije. ¿Cómo te llamas? Benji, susurró. Nos sentamos en silencio un momento. La lluvia golpeaba suavemente las hojas. Me dolían los dedos del frío, pero no me moví. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Benji? Se encogió de hombros. Desde la mañana. ¿Viniste aquí sola? Dudó un momento y asintió. No le pregunté dónde vivía. Ya lo sabía. ¿Te hicieron daño? Pregunté con suavidad. No, dijo rápidamente. No así. Es solo que el hogar es malo. Los niños grandes obligan a los pequeños a robar cosas. El humo se pegaba entre ellos. No quiero ser como ellos. No quiero estar allí. Hogar, repetí, aunque sabía que se refería a una residencia, un refugio. Se quedó mirando la lápida, no la de Daniels, sino la de al lado. Solo quería verlos, dijo. No creo que venga nadie más. La forma en que lo dijo, tan directo y directo, me rompió el corazón. Benji, dije en voz baja, no puedes quedarte aquí afuera con el frío todo el día. Te vas a enfermar. No importa, murmuró. Sí, sí importa, dije con más firmeza esta vez. Me importa. Me miró y pareció como si realmente estuviera intentando decidir si lo decía en serio. Mi hijo está enterrado aquí, añadí. Se llamaba Daniel. Tenía 16 años. Benji parpadeó. ¡Qué viejo! Sonreí apenas. Era demasiado joven. Nos sentamos en silencio otra vez. Entonces extendí la mano. Vamos, vamos a calentarnos. Hay una cafetería justo afuera de la entrada. Tienen té caliente, quizá incluso galletas. No se movió. No tienes que contármelo todo, dije con dulzura, pero no quiero dejarte aquí sola. Finalmente, lentamente, me tomó la mano. Sus dedos estaban helados. Los míos no estaban mucho más calientes. Caminamos juntos por el cementerio, dos sombras avanzando hacia algo que ninguno de los dos entendía aún. No sabía qué hacía, no sabía qué vendría después, pero lo supe por primera vez desde la muerte de Daniel.
No caminaba solo. El café a las afueras del cementerio estaba tranquilo ese día, uno de esos sitios de pueblo con ventanas empañadas y el olor a café quemado impregnando las paredes. Llevé a Benji a una mesa al fondo, donde hacía más calor. La camarera no hizo preguntas. Nos trajo 2 tazas de té y una rebanada de pastel sin decir palabra. Benji sujetó su taza con ambas manos, dejando que el calor se le filtrara en los dedos. Sus mejillas aún estaban pálidas, pero había recuperado algo de color. Miró a su alrededor como si no creyera del todo que algo tan simple, tan seguro, pudiera ser real. ¿Tienes hambre?, pregunté. Negó con la cabeza. Había desayunado. ¿Cuándo fue eso? Pensó un momento antes de que me fuera. Era temprano. Habían comido avena. Asentí, aunque se me hizo un nudo en el estómago. Su voz era firme, pero demasiado cautelosa, como la de un niño que había aprendido a no esperar amabilidad. «Puedo llevarte de vuelta», dije con dulzura. «Al hogar. Hazles saber que estás a salvo». Se estremeció. «No quiero volver. Lo sé. De verdad que no», dijo, mirándome fijamente. «No son solo los niños mayores. A los adultos de allí les da igual. En realidad no. Solo esperan a que nos hagamos mayores». Le creí cada palabra, y sin embargo sabía que no podía llevármelo a casa. Así no funcionaba el mundo. Pero algo dentro de mí susurraba, quizás debería. «No puedo llevarte a casa hoy», dije con cuidado, «pero puedo visitarte, puedo hablar con el personal. Pregúntame si puedo pasar, quizás traerte aquí de vez en cuando. ¿Te parece bien?». Sus hombros se hundieron con algo que parecía casi alivio. «Sí, me parece bien, y si alguna vez necesitas algo puedes hablar conmigo. Lo digo en serio». Asintió y luego preguntó, «¿Siempre eres así de amable?». Eso me pilló desprevenida. Casi me río. «No», dije, «no siempre. Olvidé cómo ser durante mucho tiempo». De vuelta en la residencia, el personal estaba sorprendido, pero no desesperado. Al parecer Benji había desaparecido antes, nunca por mucho tiempo, nunca lejos, solo el tiempo suficiente para que su ausencia pareciera un susurro, de esos que nadie persigue con demasiada intensidad. Pedí hablar con su asistente social. Era educada, pero estaba agotada, dijo lo correcto. Prometió que alguien hablaría con los niños mayores. Prometió que buscarían una mejor supervisión, pero su mirada tenía esa mirada cansada de quien sabe que no cambiará. Así que le hice la pregunta que no había planeado hacer. ¿Qué haría falta para cogerlo? Parpadeó. ¿Tú? Sí, yo. Su expresión cambió, en parte sorpresa, en parte sospecha, en parte algo parecido a esperanza. Necesitarías un ingreso estable, un lugar seguro para vivir, verificación de antecedentes, entrevistas, referencias. Puedo hacerlo, dije. No había trabajado en 2 meses. Mis ahorros eran escasos. La casa seguía llena de sombras y tristeza, pero cuando miré a Benji, no vi a un extraño. Vi a un niño sentado junto a una tumba, solo en el frío, y me vi a mí mismo. De vuelta a casa esa noche, me senté en la habitación de Daniel por primera vez en días. Pero esta vez no hablé con él. Escuché el silencio, la sensación de un aire diferente. Miré los pósteres, los trofeos, los libros que aún estaban apilados en su mesita de noche. Imaginé a otro niño durmiendo allí, no para reemplazar a Daniel, nunca eso, sino para llevar algo adelante, susurré. No sé si esto es correcto, no sé si puedo hacerlo, pero creo que tengo que intentarlo. A la mañana siguiente llamé a todos los que se me ocurrieron, amigos con los que no había hablado en años, antiguos compañeros de trabajo, incluso a mi antiguo supervisor. Uno de ellos, Ronald, me devolvió la llamada esa misma tarde. «He oído que estás buscando trabajo», dijo. «Acabamos de perder a alguien en administración. Al principio es a tiempo parcial, pero con horario fijo, sueldo decente». Acepté antes de que terminara la frase. 2 semanas después, empecé con el papeleo. Compré ropa de cama nueva, sábanas azules suaves, no del color de Daniel, algo diferente. Limpié la habitación de arriba abajo, con cuidado de no borrar a mi hijo, pero lista para hacer espacio para alguien más. El primer fin de semana que Benji vino de visita, se paró en la puerta de la habitación y susurró, «¿De verdad es para mí?». «Sí», dije, «es tuyo si lo quieres». Pasó la mano por el escritorio, miró las estanterías, el cristal limpio de la ventana. «Tenía una habitación», dijo, «pero no era solo mía, tenía que compartirla». «No tienes que compartirla», le dije.
es solo para ti. Entonces sonrió. Algo pequeño, frágil, pero real. Esa noche, cuando lo revisé antes de acostarme, ya estaba dormido, acurrucado bajo la manta nueva, respirando con normalidad. Y en ese instante, algo dentro de mí volvió a cambiar, no de dolor, sino de paz. La habitación de Daniel ya no era un santuario, era un comienzo. Llevábamos 2 meses cuando casi todo se desmoronó. Acababa de terminar de organizar los últimos trámites para la certificación Foster. Mi verificación de antecedentes había sido aprobada. Las entrevistas habían ido bien. Mi supervisor incluso me dio una excelente carta de recomendación. Por primera vez en años sentí que estaba construyendo algo. Ladrillos, cimientos, muros. No solo sobreviviendo, sino construyendo. Entonces llegó la llamada. Era de la directora del hogar infantil. Su voz era rígida, como si se estuviera preparando. Señora Carter, empezó. Quería informarle antes de que sea oficial. Hemos tenido un avance con respecto a Benji. El ambiente en mi cocina cambió. Todo se calmó, continuó. Un hombre se ha presentado. Mark Taylor. Es el tío biológico de Benji, hermano de su difunto padre. Ha solicitado la custodia. No recuerdo haber colgado el teléfono, pero oí el suave clic al caer sobre la mesa. Mark Taylor. El nombre significaba algo. Lo había oído una vez hacía años. Era el cuñado de Steven. Nos conocimos en una barbacoa hacía quizá una década antes de que todo se volviera negro. Era un hombre tranquilo. Vivía en Dayton, no mantenía contacto con su familia y al parecer ahora quería criar al niño al que estaba a punto de llamar mi hijo. Me senté a la mesa de la cocina un buen rato, con la mirada perdida. Sentía como si estuviera viendo cómo la vida de otra persona se derrumbaba de nuevo. Más tarde ese día, fui al cementerio, no para lamentarme, ni para llorar, solo para respirar. Me senté en el mismo banco donde vi a Benji por primera vez, con las rodillas juntas, el abrigo abrochado hasta la barbilla, la mirada fija en el cielo gris, y allí fue donde me encontró. No lo vi acercarse. Solo oí una voz, suave e insegura. Disculpe, ¿se encuentra bien? Me giré para mirar al hombre que estaba a mi lado, de unos 40 y tantos, ojos cansados, mandíbula familiar. Sostenía un ramo de rosas marchitas. Supe quién era antes de que dijera otra palabra. Su marca, dije, parpadeó. Sí, ¿nos conocimos? Dije, hace mucho tiempo. Asintió, sin acabar de identificarme. ¿Son familia? No, dije. No de sangre. Una pausa. Luego Benji. Aparté la mirada. No esperaba encontrarte aquí, dijo, pero te he visto antes un par de veces. ¿Vienes a menudo? Y tú también, respondí en voz baja. Nos quedamos en silencio un rato. Por fin, dije, es un buen chico. Lo sé, dijo. Lo conozco desde hace poco. Quería venir antes, pero la vida, el divorcio, las deudas. Me costó un tiempo recomponerme. No hablé, no pude. He oído hablar de ti, añadió. Habla mucho de ti. Esas palabras me impactaron más de lo que esperaba. Era mío, susurré. Quizá no legalmente, pero era mío. Marca sintió lentamente. Te creo. Me volví hacia él con la ira en aumento. Entonces, ¿por qué llevármelo? Porque soy su único pariente consanguíneo que le queda, dijo en voz baja. Porque por fin puedo, porque quiero hacer lo correcto. Y si hacer lo correcto le rompe el corazón, parecía dolido. ¿Y si te rompe el tuyo? No respondí. Esa noche me senté en la habitación de Daniel, la nueva habitación, ahora la habitación de Benji. Su sudadera con capucha estaba sobre la silla, un libro medio abierto sobre la cama. Su risa aún flotaba tenuemente en el aire, y lo único que podía pensar era, no puedo perder a otro hijo, apenas sobreviví una vez, no sobreviviría 2 veces. Quería luchar, gritar, amenazar, pero sabía que eso no serviría de nada. El sistema favorecía los lazos de sangre. Mark tenía todo el derecho legal. Yo aún no había adoptado a Benji, no era su madre, no oficialmente, pero lo amaba, y a veces el amor tiene que ser más fuerte que la ley. A la mañana siguiente no fui a trabajar. No contesté el teléfono cuando la directora del hogar de niños volvió a llamar. No pude. No estaba lista para escuchar la decisión final de afrontar lo que significaría decir adiós. En cambio, empaqué una pequeña bolsa con los bocadillos favoritos de Benji, un cuaderno de dibujo nuevo y un par de guantes que acababa de comprarle, suaves de lana azul oscuro. Dijo que el azul lo hacía sentir valiente.
Conduje hasta el hogar grupal como tantas otras veces, pero sentía que el corazón se me rompía con cada kilómetro. No sabía si me dejarían verlo, no sabía si Mark ya había venido a buscarlo, solo sabía que tenía que intentarlo. Para mi sorpresa, me dejaron entrar. Benji me esperaba en el pasillo, abrigado con su abrigo, y sus ojos se iluminaron al verme. «¿Has venido?», dijo radiante. «Esperaba que lo hicieras». Me agaché para abrazarlo. Me temblaban los brazos. «Vamos a un lugar tranquilo», dije, «solo a hablar». Encontramos un pequeño parque cerca, de esos con columpios congelados y un banco de madera bajo un árbol sin hojas. Mark ya estaba allí, paseándose en el frío, con el aliento esfumado. Cuando Benji lo vio, no echó a correr, no sonrió, simplemente parecía confundido. «¿Vinieron los dos?», preguntó, juntos. Mark y yo intercambiamos una mirada. «Benji», dije con dulzura, «necesitamos hablar contigo». «¿Estoy en problemas?» «No, cariño», dije, «en absoluto». Mark se arrodilló a su lado. «Queremos saber qué quieres. Ni el juzgado ni los papeles, solo a ti». El rostro de Benji cambió como si por fin hubiera entendido algo. Luego negó con la cabeza con fuerza. «No quiero elegir, no quiero perder a ninguno de los dos». Mark se sentó sobre sus talones, mirándome con la mandíbula apretada. «No queremos perderte tampoco», dije. «Por eso estamos intentando encontrar la manera de seguir en tu vida, los dos». Benji sorbió por la nariz. «¿No podemos simplemente vivir juntos, como un equipo o algo así?» Esa palabra, equipo, resonó en el silencio como algo demasiado grande para decirlo en voz alta. Mark se pasó una mano por el pelo. «Sabes, he estado pensando. Ya no tengo nada que me ate a Dayton. Mi trabajo es remoto ahora. Si me mudara aquí, quizá pudiéramos encontrar una solución». Lo miré fijamente. «¿De verdad harías eso?» Se encogió de hombros. «Perdí a mi hermano. No voy a perder también a su hijo. Y no voy a separarlo de alguien que ya lo ama como a una madre». Benji nos miró. «Así que estaríamos todos juntos. Quizás no en la misma casa», dije con la voz temblorosa, «pero en el mismo pueblo, la misma escuela, los fines de semana juntos, las cenas, los cumpleaños, las cosas de familia. Y puedo quedarme en mi habitación», pidió. Sonreí entre lágrimas. «Sigue siendo tuya». Apoyó la cabeza en mi hombro. «Me gusta la idea de un equipo». Esa noche, de vuelta en mi cocina, Mark y yo preparamos té y hablamos como si ya no fuéramos desconocidos. Intercambiamos ideas, horarios y planes que no tenían sentido en el papel, pero que en el fondo nos parecían bien. Quizás algún día consiguiera un lugar cerca. Quizás alternáramos las vacaciones. Quizás, solo quizás, nos habíamos convertido en la familia improvisada que solo se ve en las películas. «¿Sabes?», dijo Mark a mitad de su segunda taza de té. «Pensé que me odiarías. Lo hice», dije, «de verdad, hasta que apareciste en la tumba». Asintió. «Y ahora todavía no estoy seguro», respondí, pero sonreía. «No eres tan malo». Ambos nos reímos. Fue incómodo, pero real. La primera risa de verdad que me había echado en años. 2 meses después, el tribunal aprobó el papeleo final. Yo era oficialmente la madre de acogida de Benji, con la adopción pendiente. Mark también firmó un documento, uno que le otorgaba derecho de visita, vacaciones compartidas y el derecho a formar parte de la vida de Benji. No era tradicional, no era limpio ni sencillo, pero era nuestro y funcionaba. 2 años después, la casa vuelve a llenarse de ruidos, pasos corriendo, portazos, risas amortiguadas por las paredes. A veces todavía me sorprendo estremeciéndome ante el ruido, casi esperando que se desvanezca como un sueño, pero no, se queda, Benji se queda. Ya tiene 10 años, es más alto, más ruidoso, lleno de ideas, opiniones y un sinfín de preguntas. Deja sus zapatos por todas partes. Su mochila explota por el pasillo todas las tardes. Canta desafinado en la ducha y me cuenta chistes que no siempre entiende. Y cada vez que lo miro, mi corazón recuerda cómo volver a latir con fuerza. Vivimos en un lugar nuevo, una casa más grande que compartimos con Mark. No por casualidad, no como un compromiso, sino por decisión propia, una decisión compartida. Sí, Mark y yo finalmente nos casamos. No fue planeado, nada en nuestras vidas lo fue, pero había algo especial en construir una vida con alguien que ya había perdido como yo, que conocía el dolor y no intentaba remediarlo. No quería borrar a Daniel, no intentó reemplazarlo. Él simplemente se quedó a mi lado y me ayudó a llevar el peso. Y en algún momento de esos días tranquilos entre las citas de terapia, las reuniones de padres y maestros y las bromas a la hora de la cena, el amor creció.
no del tipo apasionado y embriagador en el que solía creer, sino del tipo sanador y constante que dice, ya no estás solo. Benji lo llama tío papá. Nunca se lo pedimos, simplemente empezó a hacerlo un día, como si siempre hubiera sido lo más natural del mundo, y todavía me llama mamá. Ocurrió el día de mi 45 cumpleaños. No me esperaba nada. Estaba doblando la ropa cuando entró en la habitación con un sobre pequeño en las manos. Estaba callado, nervioso, con las mejillas sonrojadas de una forma que no le había visto desde los primeros días. Esto es para ti, dijo. Dentro había una tarjeta, una sencilla, azul como sus guantes. Había un dibujo en el frente, él, Mark y yo, de pie bajo un árbol torcido. Su letra aún era un poco confusa, pero pude leer cada palabra. Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero, mamá. Me quedé paralizada. El mundo dejó de girar por un segundo. Se me hizo un nudo en la garganta. Me temblaban las manos. Y antes de que pudiera contenerlas, las lágrimas se derramaron sobre la tarjeta. Me miró con nerviosismo. ¿Está bien que lo haya abrazado antes de que pudiera terminar? Siempre puedes llamarme así, susurré. Siempre puedes. Más tarde esa noche, después de que se acostara, dejé esa tarjeta en la estantería de mi habitación junto a una más vieja, la que encontré en la habitación de Daniel hacía años, la que decía, mamá, te querré siempre. 2 tarjetas, 2 chicos, 2 verdades, una que me dejó y otra que me salvó. Me senté junto a la ventana y miré el tranquilo patio. La luna estaba alta, los árboles se mecían suavemente, proyectando largas sombras sobre el césped. Al final del pasillo, Mark guardaba los platos. El zumbido de la vida continuaba. Normal, suave, imperfecto. Y susurré en la oscuridad. Daniel estaba bien ahora. No creo en fantasmas, pero creo en el amor eterno. Creo en los chicos que te encuentran en las tumbas y te enseñan a vivir de nuevo. Creo en habitaciones que pueden albergar más de un tipo de recuerdo. Y creo que a veces sanar no se trata de olvidar, se trata de empezar de nuevo. Esta no era la vida que planeé, pero es la que me eligió, y estoy muy, muy agradecida.